At Humanos entre estrellas, we tell stories the human way, not with artificial slope or AI voices. Mi nombre es Aono, y vamos a comenzar. El silencio nunca era absoluto en la estación Concordia. Incluso en sus horas más tranquilas, en algún punto de sus kilómetros de corredores siempre había un rumor, el eco metálico de una compuerta, el murmullo de miles de especies coexistiendo. La vibración profunda de los reactores que sostenían a la estación en una trayectoria estable alrededor de la estrella blanca Helion Prime. Pero aquella mañana, si es que la palabra mañana podía aplicarse en un hábitat que nunca veía el amanecer, el silencio se sentía distinto. Era tenso. Expectante. Como si el metal mismo contuviera el aliento. La Cámara del Consejo Galáctico estaba a punto de iniciar una sesión de emergencia, y todos sabían que solo se convocaban por una razón, peligro existencial. La consejera Lirvaen, de la especie Salteri, avanzó por el corredor principal rodeada por guardias ceremoniales cuyos exoesqueletos brillaban con tonos ámbar. Su piel luminiscente cambiaba de matiz con cada emoción, y en ese momento oscilaba entre azul pálido y verde temeroso. Clavó los ojos multifacéticos en la puerta blindada que conducía a la cámara. Que los vientos no sean propicios, susurró, un proverbio de su mundo natal que nadie más allí hubiera entendido. Pero no importaba. Nadie tenía cabeza para la poesía. No aquel día. La puerta se abrió con un siseo, dejando escapar un aroma mezclado de ozono, compuestos orgánicos alienígenas y la ansiedad colectiva de más de 100 delegados. En la vasta sala circular, repleta de plataformas gravitatorias, flotaban representantes de civilizaciones que abarcaban desde nanonubes conscientes hasta titanes reptilianos cargados de armadura ceremonial. Todos se movían con inquietud. Todos evitaban hablar del tema. Todos sabían lo que había ocurrido en los últimos días. Los Kaari habían regresado. Una especie antigua. Un imperio ciónico perdido en los registros más antiguos del Concordato. Durante milenios se creyó que estaban extintos. Y sin embargo, 3 colonias periféricas habían sido tomadas sin un solo disparo. Los informes eran escalofriantes. Oleadas ciónicas. Rendición total. Tripulaciones enteras sometidas en minutos. El consejo debía responder, pero nadie sabía cómo. Lirvaen tomó su plataforma asignada, respirando hondo. Su protocolo diplomático exigía serenidad, pero sus glándulas sensoriales emitían pequeñas chispas bioluminiscentes. Miedo. Mucho miedo. Había un asiento vacío, notablemente vacío, entre las plataformas. Uno que debería haber estado ocupado 2 horas antes. El de la delegación humana. La UNS Sinaloa, nave diplomática de la Unión Terrestre, se deslizó por el ventanal exterior como una flecha gris, con los propulsores secundarios brillando en azul suave. Dentro del puente, la coronel Elena Márquez repasaba por enésima vez un informe clasificado. Era una mujer de ojos oscuros, postura recta y una expresión que sugería una lucha constante entre paciencia militar y agotamiento diplomático. Tenía una pequeña cicatriz en la ceja derecha, recuerdo de una misión que nunca aparecía en ningún registro público. Aproximación final a la estación Concordia, informó el teniente Armenta desde la consola táctica. Nos asignaron anclaje en el anillo 3. Sin tráfico adicional humano. Perfecto, respondió Márquez. ¿Ya confirmaron el motivo de la sesión? Armenta negó con la cabeza. Nada, jefa. Pero escuché rumores. Feos. Siempre son feos cuando te citan con etiqueta de máxima urgencia. Cerró su informe. Prepara equipo diplomático. Y armas no letales. No sabemos qué está pasando. Armenta sonrió de lado. Primera misión diplomática con armas. Muy humano de nuestra parte. Cállate y vístete. Cuando Elena entró a la cámara del consejo, su presencia provocó un efecto inmediato. Algunas especies giraron sus caparazones hacia ella. Otras desplegaron membranas sensoriales.
Algunas simplemente se alejaron un poco, como si la humanidad fuera una entidad demasiado caliente para acercarse sin protección. Y, para ser justa, esa reputación no era del todo inmerecida. Los humanos tenían fama de impredecibles, resistentes, adaptables hasta lo ilógico. Una docena de especies catalogaban a la humanidad como semi-death holders, criaturas forjadas en entornos demasiado peligrosos para la mayoría. Y era común escuchar rumores: los humanos pueden correr horas, los humanos se curan rápido, los humanos hacen amigos hasta con depredadores. Pero ese día, la reputación humana sería redefinida para siempre. La voz del moderador del consejo resonó. Representantes del concordato, iniciamos sesión. El tema único: retorno confirmado de la especie Kaari. Un escalofrío recorrió a todos. Lirvaen se inclinó hacia su micrófono, la voz temblorosa. Hemos recibido informes de 3 colonias caídas. En todos los casos, los habitantes fueron sometidos por un ataque psiónico masivo. Nadie resistió. Murmullos. Miedo. Un titán reptiloide golpeó involuntariamente el suelo con su cola. El moderador continuó. El propósito de esta sesión es mostrar evidencia. Delegados, por favor, prepárense. Activaremos una simulación psiónica de baja intensidad para demostrar. ¿Una qué?, dijo Elena, frunciendo el ceño. Una réplica reducida del pulso utilizado por los Kaari. Lirvaen la miró con disculpa genuina. No teníamos tiempo de enviar advertencias. Armenta murmuró. Excelente, jefa. Diplomacia sorpresa. Elena quiso protestar, pero ya era tarde. Un zumbido llenó la cámara. Un sonido casi imperceptible, más una presión mental que un ruido físico. Un escalofrío atravesó el aire. Y entonces ocurrió. Las especies con antenas comenzaron a tambalearse. Las de piel blanda se aferraron a barandales. Una docena colapsó en sus plataformas. Gritos. Confusión. Los monitores lumínicos mostraban patrones caóticos. Lirvaen cayó de rodillas, jadeando. Su piel emitía ráfagas descontroladas de rojo y blanco. Una nube consciente se deshizo en motas dispersas. Un diplomático lagarto rugió, cubriéndose la cabeza con las garras. El único grupo que permanecía de pie, desconcertado, pero ileso, era el humano. Elena sintió algo. Un pinchazo interno. Un ligero dolor de cabeza, nada más. Armenta parpadeó. ¿Qué demonios fue eso? Elena miró alrededor. Todos los ojos, tentáculos, sensores ópticos y fotoceldas orgánicas la observaban. La sala entera quedó en silencio. Un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido nervioso de la iluminación. El moderador, con voz quebrada, finalmente habló. Humana, ¿por qué no caíste? Elena respiró hondo. No lo sé. Los murmullos estallaron. Lirvaen logró alzar el rostro, temblorosa. Las oleadas psiónicas afectan a toda forma de mente biológica conocida. Incluso a inteligencias sintéticas parcialmente orgánicas. Todos somos vulnerables. Se quedó mirándola con algo entre miedo y admiración. Pero ustedes no lo son. Elena levantó las manos en gesto de calma. Apenas lo sentimos. No es como si fuéramos invencibles. Solo. Armenta intervino. Solo nos dio migraña. Un coro de exclamaciones rodeó la plataforma. Un anciano de piel cristalina golpeó la mesa con desesperación. ¿Cómo es posible? Ni siquiera las especies psiónicas menores pudieron resistir ese pulso. Otro delegado gritó. Los humanos deben ser estudiados de inmediato. Podrían ser la única defensa contra los Kaari. Lirvaen, aún de rodillas, murmuró. Esto cambia todo. Entonces, sin aviso, otro pulso psiónico, más fuerte, atravesó la cámara.
Esta vez no era una simulación. Las luces parpadearon. El techo vibró. Los sensores de emergencia comenzaron a sonar con estridencia. Una voz electrónica retumbó en todos los canales. Alerta, intrusión psiónica de origen desconocido. Repetimos, intrusión psiónica activa. Los delegados se derrumbaron como fichas de dominó. Algunos sollozaron, otros quedaron inmóviles. Varios grupos se aferraron entre sí, temblando. Armenta sujetó su pistola no letal. Jefa, esto viene de afuera. No es un experimento. Elena cerró los puños. Así que era verdad. Los Kaari habían llegado. Y estaban enviando un mensaje. La transmisión holográfica apareció en el centro de la cámara, distorsionada, formada por ondas iónicas que apenas podían estabilizarse en forma visible. La figura que se materializó era alta, esbelta, formada por filamentos lumínicos y ojos negros imposibles de leer. Un Kaari. Su voz era un susurro dentro de la mente, no en los oídos. Hijos menores del cosmos. Su resistencia es inútil. Somos los Kaari. Gobernamos cuando ustedes eran polvo. Retornamos ahora por lo que es nuestro. Los delegados gemían mientras la presión mental aumentaba. Algunos entraban en convulsiones leves. El Kaari continuó. Sus mentes nos pertenecen. Su voluntad será doblegada. Ninguna especie ha resistido. Elena dio un paso adelante. La figura la miró. Intensamente. La presión mental se enfocó en ella como una esfera aplastante. Armenta gritó. Jefa. Pero Elena no cayó. Apretó los dientes. Sintió el dolor en su cabeza agudizarse, como si una nube eléctrica quisiera abrirse paso en su cerebro. Pero no se rompió. El Kaari se inclinó hacia ella. O, más bien, hacia lo que creía que era su mente. Y por primera vez en miles de años, un Kaari dudó. Su figura tembló, indecisa, distorsionada. Interferencia, ruido, caótico. Elena, jadeando, lo miró a los ojos vacíos. Bienvenido a la mente humana, escupió. No vas a entrar tan fácil. La figura se retiró un paso. El pulso psiónico se interrumpió en seco. La proyección desapareció. La mitad de los delegados gemían, la otra mitad aún estaba inconsciente. Armenta la sostuvo del brazo. Jefa, creo que acaba de notar que no puede controlarnos. Elena tragó saliva. Peor, teniente. Creo que acaba de notar que ni siquiera puede entendernos. Un murmullo débil recorrió la sala mientras algunos delegados recuperaban el sentido. Un diplomático semisintético observó a Elena con un terror casi religioso. ¿Ustedes, los humanos, qué son? Elena no respondió. No sabía qué responder. Pero en el centro del consejo, una verdad comenzaba a solidificarse. Los Kaari podían dominar a todas las especies conocidas. Excepto a una. Y esa excepción estaba a punto de convertirse en el eje de toda la política intergaláctica. La noticia corrió como veneno por las arterias diplomáticas de la Estación Concordia. Los Kaari habían intentado someter a la Cámara del Consejo y habían fallado ante los humanos. No era tanto que los humanos hubieran resistido, era que, en muchos casos, habían interferido activamente con la eficacia del pulso psiónico. Eso cambió la naturaleza de la sesión de emergencia en una tarde. Lo que debía haber sido un intercambio de datos se convirtió en un interrogatorio global. En las siguientes horas, la cámara se transformó en un corredor de observación. Científicos, tecnólogos y oficiales forenses de medio centenar de delegaciones se agolparon para examinar a los humanos. Los procedimientos fueron rigurosos: escáneres neurológicos, muestreo de tejido no invasivo, pruebas de respuesta emocional, incluso entrevistas bajo juramento. Nadie quería perder detalles. Elena y su equipo se sometieron a todo con la disciplina de veteranos. Para ella,
aquello era otra misión, minimizar daños colaterales. Para Armenta, era una mezcla de orgullo y fastidio, los humanos eran fenómenos y nadie le gustaba ser exhibido. Para los científicos, era un descubrimiento. La sala de investigación central, un cilindro acristalado adosado a la cámara, se transformó en laboratorio improvisado. Lirvaen pidió condiciones de máxima bioseguridad, la estación respondió con protocolos que parecían obras de ingeniería ceremonial. Un grupo de tecnólogos Kaari, paralizados con una mezcla de ira y fascinación, se acercó al cristal. Su líder, una figura que se manifestaba en patrones geométricos y tonos fríos, observaba a Helena con un interés que rayaba en hostilidad. Necesitamos repetir la exposición en condiciones controladas, dijo uno de los técnicos con voz que resonaba dentro de la cabeza de todos los presentes. Analizar las variables. No haremos experimentos que pongan a nuestra gente en riesgo, replicó Lirvaen. Pueden analizar muestras, pero cualquier prueba activa será con consentimiento humano explícito. Helena asintió. No era el momento para heroísmos ni para convertir a la humanidad en un arma sin control. Pero sabía que las preguntas difíciles no tardarían en llegar. ¿Podrían los humanos ser entrenados como defensas móviles? ¿Podrían servir como núcleo de una flota antaiónica? Ella tenía una respuesta que aún no podía articular. No sabían por qué los humanos interferían, solo que lo hacían. Y, por lo general, la ignorancia no inspiraba confianza. En el transcurso de 2 días, se establecieron 2 verdades provisionales. Primero, los efectos iónicos seguían siendo letales o paralizantes para la mayor parte de la vida consciente conocida. Segundo, el cerebro humano respondía en patrones erráticos ante las señales Kaari, señales que para otras mentes formaban patrones resonantes, en los humanos producían ruido, fragmentos de memoria, asociaciones traumáticas, paralelismos culturales y hasta canciones pegajosas que alteraban la coherencia de la onda ciónica. Fue una observación perturbadora y profundamente humana. La mente humana no era una placa lisa que resonara en armonía, sino una urdimbre de experiencias contradictorias. Ese tapiz se comportaba como interferencia electromagnética frente a un haz de microondas extremadamente coherente. Los científicos comenzaron a describirlo con términos técnicos: entropía cognitiva, ruido sináptico, interferencia aleatoria de patrones. A los diplomáticos les gustó más la palabra que propuso Armenta en broma y que, con inquietante rapidez, se volvió coloquial: la señal humana. Es como lanzar una radio antigua al frente de un ejército de drones de reconocimiento, dijo un tecnólogo VRL mientras mostraba gráficos en 3 dimensiones. Los drones sincronizan entre sí mediante una frecuencia pura. La radio introduce estática y hace que pierdan cohesión. Lirvaen miró las visualizaciones y su luz dermal palideció. «¿Eso significa qué?», murmuró. «Eso significa que, en términos prácticos, los humanos podrían degradar la eficacia táctica de una operación Kaari», respondió la jefa del equipo de neurofísica. «Pero no sabemos si eso es replicable en campo abierto, ni por cuánto tiempo». Las preguntas se multiplicaron. ¿Era la interferencia de los humanos una cualidad universal, o dependía de la composición cultural y psicológica? ¿Podían medirse y replicarse? ¿Qué precio pagaría la humanidad por convertirse en escudo? Mientras los expertos debatían, la política no esperó. La Comisión de Defensa del Concordato impuso límites. Nadie tocaría a un humano sin su consentimiento. Nadie usaría humanos como armas automáticas. Y, sin embargo, se creó una unidad de trabajo conjunta para estudiar mecanismos de defensa psiónica. La humanidad fue invitada, o más bien, arrastrada, a participar. Helena fue designada para liderar la delegación humana en las discusiones estratégicas. No pidió la responsabilidad, la tuvo por defecto. Su oficio era la moderación. Pero en su fuero interno, su mente trabajaba en otro plano: análisis, escenarios, jarras de contingencia que la mantuvieran a salvo y a los suyos. En las reuniones, los delegados miraban a Helena con mezcla de fascinación y temor.
Algunos la alababan, otros mostraban apertura a la explotación. La división era evidente, especies pragmáticas querían estudiar y aplicar, especies éticas optaban por contención y ayuda. Necesitamos facultades de entrenamiento, dijo un almirante Norak con voz rugosa. Colocar a humanos en puntos críticos para romper la coordinación enemiga. Y exponerlos a ataques directos, objetó una voz. ¿A qué costo? ¿A vidas humanas? La discusión se volvió acalorada. Helena, con su entrenamiento, supo que la respuesta mejor era siempre, una medida que equilibrara eficacia y ética. Propuso una alternativa, misiones de soporte y misdirección, donde los humanos actuarían como núcleos de desestabilización cognitiva apoyados por caparazones protectores, sistemas no letales y rotaciones estrictas. Es decir, no lanzar humanos a la línea de fuego sin protección ni preparación psicológica. Su plan era pragmático y, para sorpresa de algunos, profundamente humano, la idea no era sacrificar a unos por la supervivencia de muchos, sino transformar la cualidad humana de imprevisibilidad en una herramienta de supervivencia, con protocolos médicos, rotaciones y tratamientos post-misión. Lirvaen, que había observado a Helena con creciente respeto, intervino. Si su plan reduce bajas y preserva la dignidad humana, lo apoyaré. Pero debemos acordar protocolos internacionales y supervisión conjunta. La votación fue unánime con reservas. La unidad de trabajo fue aprobada. Pero la política no era la única arena de conflicto. Mientras se organizaban debates y equipos de investigación, la Estación Concordia se convirtió en un caldo de conspiraciones. Un intento de asesinato sacudió la atmósfera, un transmisor psiónico encubierto, pequeño y clandestino, se activó en uno de los corredores periféricos cerca de las instalaciones médicas mientras varios delegados, entre ellos algún humano, pasaban por allí. El transmisor apuntó a una delegación pequeña de especies anfibias, y en el caos que siguió, una joven investigadora Kaari resultó gravemente afectada. Su conciencia entró en un estado catatónico que los médicos describieron como desanclaje psíquico. Helena y Armenta estaban entre los primeros en responder. El teniente actuó sin pensar, arrancó la carcasa del transmisor con manos expertas y lo lanzó hacia un panel de contención. El dispositivo chisporroteó y se apagó, pero su activación mostró algo inquietante, había actores Kaari o pro-Kaari operando con sigilo en la estación. La noticia de la infiltración corrió rápidamente. El Consejo declaró estado de emergencia y reforzó los controles. Nadie habló directamente de guerra, pero la palabra latía bajo la lengua de todos. En la investigación posterior, los expertos descubrieron huellas tecnológicas inconfundibles, la firma del transmisor concordaba con procesos de fabricación conocidos como siosintéticos, asociados a la tecnología Kaari. Pero lo que sobresalía era algo más, la frecuencia del transmisor, cuando fue reproducida en laboratorio frente a humanos, no solo falló en someterlos, produjo una reacción adversa en el equipo psiónico, sobrecargas, retroalimentaciones y, en un caso observado, la desintegración de microcircuitos especializados. Helena recibió el informe con ojos duros. Si han intentado asesinar a investigadores para tapar algo, entonces no hemos venido aquí solo para aprender, dijo a Lirvaen. Estamos aquí para proteger a la gente. ¿Cree usted que alguien dentro de la estación colabora con los Kaari? Preguntó Lirvaen. No lo sé, contestó Helena. Pero alguien tuvo acceso a tecnología prohibida. Y la pregunta es ¿por qué? El punto de inflexión que cambiaría el rumbo de la investigación llegó una semana después, en un laboratorio subterráneo que la estación mantuvo en secreto por razones de seguridad. Allí, dentro de una cápsula blindada, la delegación humana escoltó un artefacto, un proyector psiónico Kaari, inactivo y medio corroído por el vacío interestelar. La escena parecía una ceremonia fúnebre. Científicos de todo el concordato se alinearon para observar. El aparato emitía un suave brillo lavanda, y al tocar su superficie fría, los investigadores sintieron un eco distante, como si la máquina susurrara recuerdos ajenos.
Los Kaari insistieron en que el proyector no podía explicarse sin sus propios rituales y matices. Pero la comunidad científica necesitaba datos reproducibles. Elena observó desde fuera de la cúpula mientras Armenta, con una mezcla de orgullo y concentración, supervisaba la instalación de sensores humanos. Los voluntarios humanos fueron pocos, científicos jóvenes, veteranos de misiones, algunos técnicos con experiencia en estrés cognitivo. Nadie fue forzado. Todo fue por consentimiento. Los sensores estimularon el proyector a intensidades escalonadas. Las primeras fases demostraron lo conocido, la onda ciónica se propagaba con una coherencia que, en otros cerebros, causaba síncopes. Pero cuando la intensidad aumentó y alcanzó un nivel operativo similar al que había derribado colonias enteras, algo inesperado sucedió. En la cápsula, un voluntario humano comenzó a cantar una canción en un idioma coloquial de la Tierra. Era una tonada sin importancia, olvidada por muchos y asociada en su memoria a una cocina de su infancia. La canción, un patrón de ritmo irregular y melodía modesta, no tenía periodontal científico, sin embargo, su aparición introdujo una variación impredecible en la emisión mental del voluntario. La onda ciónica, que se sostenía por coherencia y patrones repetitivos, encontró un filo de fractura. En segundos, los sensores registraron una caída notable en la coherencia de la proyección. Los campos iónicos, que antes trazaban líneas continuas sobre las visualizaciones, se fragmentaron en remolinos erráticos. Los técnicos Kaari dieron un paso atrás, la geometría de su manifestación tembló. Imposible, murmuró uno. Ese patrón no debería interferir. El voluntario humano, ajeno al tumulto, siguió cantando. Su rostro se suavizó. Un técnico VRL rompió en lágrimas al observar cómo una simple melodía humana alteraba gráficas que representaban siglos de dominación ciónica. Los investigadores replicaron la prueba con variaciones, recuerdos sensoriales, olores, palabras sin sentido, humorismo verbal, señales táctiles. Cada vez, lo impredecible de la experiencia humana, una reacción emocional, una asociación trivial, un recuerdo traumático, introducía lo que los análisis definieron como ruido estructurado. No era puro azar, ciertos elementos eran más efectivos que otros, especialmente aquellos ligados a experiencias intensas, contradictorias o culturalmente densas. El punto era claro y desagradable, la mente humana no solo evitaba la sumisión, podía interferir activamente en la capacidad de la proyección para mantener la coherencia necesaria para subyugar. Elena escuchó el informe con el pecho apretado. ¿Significa esto que podemos usar esto? Preguntó en voz baja. Significa que debemos explorar cómo replicar este efecto sin destruir a nuestros voluntarios, respondió la jefa de neurofísica. ¿Y qué debemos hacerlo con urgencia? Si los Kaari entienden esto, cambiarán de táctica. La noticia del descubrimiento, filtrada en forma controlada por la comisión científica, cambió el tono de la estación de nuevo. Donde antes había curiosidad, ahora había miedo diplomático y demasiada avaricia científica. Delegaciones enteras querían acceder a los protocolos, otras pedían garantías. Mientras tanto, en los oscuros pasillos de la estación, surgieron sombras de oportunidad. Grupos mercenarios, facciones internas y pequeños estados paria veían en la señal humana la llave para alterar equilibrios de poder. Si podías domesticar el ruido cognitivo humano, podías fabricar defensas, armas de confusión o herramientas de disuasión política. Elena veía todo esto como campos minados. Cada petición, cada oferta de cooperación, escondía potenciales explotadores. En una reunión nocturna con Lirvaen y un cuerpo reducido de consejeros, fue directa. No somos un recurso que se compra, dijo. No vamos a convertir a nuestros ciudadanos en escudos sin garantías ni rotaciones ni supervisión internacional. Lirvaen asintió. Lo entiendo. Pero la presión es inmensa. Algunos grupos querrán utilizar esto de inmediato. Entonces debemos controlar el acceso a la investigación, replicó Elena. Crear una unidad internacional que supervise y controle la aplicación.
con rotaciones, recuperación psicológica y sanciones fuertes por abuso. Los presentes estuvieron de acuerdo, aunque sabían que eso no apagaría la ambición de inmediato. La humanización del misterio produjo otro efecto. Algunos en el concordato dejaron de ver a la humanidad solo como anécdota científica y empezaron a pedir su presencia estratégica. En particular, llegaron peticiones directas para misiones de escolta y disrupción en zonas conflictivas donde los Kaari o sus simpatizantes habían intentado infiltrarse. La primera prueba de campo fue pequeña y medida, una operación encubierta para escoltar un convoy de refugiados Kaari liberados por resistencias locales. El plan era simple en su concepto, pero exigente en ejecución. Los humanos debían actuar como ruido en la retaguardia para evitar que cuerpos de mando Kaari sincronizaran ataques. Elena supervisó personalmente. Armenta lideró la pequeña sección humana. En el convoy viajaban refugiados de varias especies, todos traumatizados, todos con miedo. El ambiente era tenso. Elena se concentró en protocolos, rotación cada 40 minutos, equipos de contención mental, apoyo farmacológico para mitigar efectos. Recordó palabras de una científica: el ruido humano es efectivo, pero cara a cara con la guerra psiónica, la resistencia emocional puede quebrarse. No somos inmunes a la fatiga. La operación salió con éxito técnico, el convoy llegó sin que los líderes Kaari coordinados lograran neutralizarlo. Los sistemas de mando enemigo mostraron pérdidas de sincronía en fases críticas. La retroalimentación fue un alivio, pero también una advertencia: la resistencia no era infinita. Durante el regreso, bajo cielos de gas de una estación minera, Armenta encendió la radio de baja potencia y, con tono jocoso, arrancó una canción humana. Algunos de los refugiados rieron, otros lloraron. Elena observó la escena y sintió un nudo en la garganta. Los humanos habían ganado una batalla táctica, pero la guerra seguía lejana. Y en algún lugar, las sombras de la ambición aguardaban. El cierre de la fase fue una noche de lluvia metálica sobre la estación Concordia. Elena, exhausta, caminó a través de corredores que olían a ozono y café sintético. Sus pensamientos no eran héroes, eran prácticos: protocolos, rotaciones, recuperación. Sabía que cada victoria traía consigo nuevos riesgos. Y en su bolsillo, un pequeño mensaje de Armenta: nunca pensé que una canción nos salvaría. Buen trabajo, jefa. Ella sonrió, pero su sonrisa fue corta. En el laboratorio, en los gráficos, en las historias de los refugiados, algo quedaba claro: los humanos no eran invencibles, ni deberían ser tratados como un arma desechable. Eran, sin embargo, una variable que la galaxia no había previsto. Una variable que redefinía estrategias, alianzas y miedo. Y mientras se cerraban puertas y se ajustaban escudos, la pregunta que pendía sobre la estación era más afilada que cualquier espada. Si los humanos podían romper la coherencia psiónica, ¿podrían aprender a hacerlo de forma fiable, y a qué precio? Elena sabía que la respuesta daría forma al siguiente acto. Pero para descubrirla, tendrían que pagar con sudor, cálculo y, posiblemente, sangre. La estación Concordia nunca dormía, pero la noche previa al desastre parecía especialmente inquieta. Algo flotaba en el aire, una vibración imperceptible que no provenía de los motores ni de las torres de comunicación. Era una sensación más profunda, como si el espacio mismo estuviera conteniendo el aliento. Incluso los analistas de correlación psiónica, que vivían sumergidos en gráficas abstractas, detectaron anomalías en las ondas de fondo. Frecuencias que no pertenecían a ninguna especie conocida. Un murmullo, un roce de cuchillas mentales a lo lejos. Y, sin embargo, el consejo se reunió aquella mañana con un optimismo cauteloso. Habían avanzado más en 2 semanas de investigación conjunta que en un siglo de diplomacia. Por primera vez en la historia del concordato, humanos y Kaari habían compartido una misma mesa, aunque con escoltas armados y escudos psiónicos de por medio. Elena llegó temprano a la sala, con uniforme impecable y una expresión controlada. Pero por dentro, sentía algo distinto, un fuego extraño,
mezcla de miedo anticipado y propósito. Armenta la alcanzó en el corredor. Jefa, susurró con tono serio, nada bromista esta vez. El equipo técnico detectó patrones repetitivos alrededor de la estación. No están seguros todavía, pero podría ser un preataque psiónico. Elena frunció el ceño. ¿Direccional? Totalmente envolvente. Como si, tragó saliva, como si nos estuvieran midiendo. A Elena le recorrió un escalofrío. Pasa el reporte a la consejera Lirvaen. Y mantente cerca. La sesión comenzó con voces tensas. Lirvaen se mantenía erguida, aunque su piel irradiaba rojo profundo, alarma. Hemos identificado nuevas frecuencias iónicas alrededor de la estación, anunció. No podemos confirmar su origen, pero sus patrones coinciden parcialmente con tecnología Kaari. Un delegado insectoide golpeó la mesa con un apéndice iridiscente. No negociamos bajo amenaza. Debemos evacuar. Otro delegando replicó. ¿Evacuar hacia dónde? Toda la estación podría caer. Elena se levantó. Antes de tomar decisiones basadas en pánico, necesitamos evaluar la naturaleza del contacto. ¿Contacto? Bufó un diplomático reptiloide. Si esto es un ataque. Si fuera un ataque, interrumpió Elena, ya estaríamos sometidos. Esto es reconocimiento. Algo está midiendo nuestras defensas. La sala cayó en silencio. Por un instante, incluso el aire pareció denso. Entonces, el mundo estalló. Un golpe psiónico sacudió la estación como si un titán hubiera arrojado una masa invisible contra su casco. Las luces se apagaron, luego parpadearon en rojo. Alarmas en 1000 idiomas sonaron simultáneamente. Intrusión psiónica masiva detectada. Inestabilidad estructural en los anillos exteriores. Corte en comunicaciones externas. La cámara se sumió en una explosión de gritos, caída de delegados, cuerpos convulsionando. Algunos intentaban levantarse, otros se retorcían en silencio. El pulso era tan intenso que incluso humanos como Armenta necesitaron apoyo para mantenerse en pie. Elena sintió un impacto en su mente, como si alguien intentara atravesar un vidrio grueso con un martillo. La presión era distinta a las pruebas de laboratorio, más afilada, diseñada no para controlar, sino para romper. Se llevó una mano a la frente, respirando hondo. Jefa, gruñó Armenta, agarrándose a la barandilla. Esta vez no vienen a explorar. Vienen por todos. Lirvaen cayó a un lado, agarrando su cabeza luminosa. No, puedo, murmuró. Elena la levantó por los hombros. No te rindas. Lirvaen, mírame. Pero la consejera no podía ver. Sus ojos estaban perdidos en chorros de luz descontrolada. La forma holográfica de un Kaari apareció en el centro, proyectada no por tecnología humana, sino por psiónica directa. Sus líneas geométricas eran más densas, su presencia más definida. Las estructuras cognitivas del ser vibraban como un enjambre. Era Kaitur, comandante psiónico. Su voz se extendió como un cuchillo frío. Hijos menores. Su resistencia es irrelevante. Esta estación pertenece al linaje Kaari. Ríndanse y serán integrados. Elena respiró profundamente, sin soltar a Lirvaen. ¿Eso incluye analizarnos como animales de laboratorio? Dijo con voz fuerte, aunque tensa. La figura se volvió hacia ella. Tú. Ruido ambulante. Te advertimos una vez. Entrégate y preservaremos las estructuras menores. A Elena le ardieron las manos. No por miedo, sino por una furia helada que solo aparece cuando algo sagrado está en juego. No vamos a entregarnos. Enderezó la espalda. Y no vas a tomar esta estación. Las figuras geométricas del Kaari temblaron, como si un patrón inestable se hubiera insertado en su centro. Tu mente es aberrante. Gracias por el cumplido, dijo.
Y antes de que el monstruo pudiera responder, activó su comunicador. Aquí Coronel Márquez para todas las unidades humanas. Formación Sigma. Punto de reunión, Cámara del Consejo. Muévanse. A su alrededor, en medio del caos, los humanos comenzaron a levantarse. Y entonces empezó la contraofensiva. El primer objetivo era simple en concepto, evitar que los Kaari tomaran control total del Consejo. La estación podía perder secciones enteras, pero si el Consejo caía, el concordato entero seguiría. El problema, la mayoría de las especies estaban inconscientes o paralizadas. Y la estación entera estaba siendo cubierta por una malla psiónica que interfería con comunicaciones y sensores. Los humanos, aunque debilitados, se mantenían operativos. La señal humana, esa mezcla de ruido mental, recuerdos, caos asociativo, les daba margen de maniobra. Armenta se unió a Elena mientras un equipo de seguridad humana llegaba corriendo, portando armas no letales y escudos resonantes. Jefa, formamos grupos de extracción, informó. Vamos a llevar a los delegados a zonas de blindaje cognitivo. Bien. Eviten líneas de visión directa con proyecciones Kaari. Y si sienten presión en la cabeza, hablen. No se queden callados. El cuerpo humano respondió al unísono. No con miedo, sino con esa mezcla de disciplina y simple necedad que caracterizaba a su especie. Mientras tanto, los Kaari intensificaron su ataque. La cámara se torció. Las paredes parecían ondular, como si la arquitectura hubiera adquirido vida. Claro que era ilusión psiónica, pero los efectos físicos, caídas, desorientación, náuseas, eran reales para quienes no podían resistir. Márquez. Gritó un investigador Salteri desde el suelo. Están tratando de fracturar nuestra percepción espacial. Elena lo sostuvo mientras lo entregaba a un equipo de extracción. Nosotras nos encargamos. Manténganse conscientes si pueden. Un rugido psíquico recorrió la estación. No un sonido, sino algo más profundo, un choque emocional sin nombre. Las mentes más sensibles comenzaron a llorar sin querer, sin entender por qué. Los humanos sintieron algo, pero distinto. Como si solo una sombra los hubiera rozado. Armenta, con voz quebrada, murmuró. Este ataque no es de los Kaari comunes. Es un golpe estratégico. Quieren rompernos desde arriba. Entonces no vamos a dejarlos, respondió Elena. Porque ese era el secreto de la humanidad, no necesitaban ganar por fuerza, sino por obstinación. Mientras la evacuación continuaba, Elena se dio cuenta de un patrón, la intensidad del ataque aumentaba en cada minuto, pero también lo hacía la interferencia humana. Donde los humanos se agrupaban, la armonía de las ondas psiónicas se quebraba ligeramente. Pero los Kaari no eran tontos. Adaptaban sus frecuencias, buscando brechas. Un técnico Kaari, físicamente presente en la estación pero protegido en campo de contención, comenzó a sangrar luz por sus geometrías fractales. No pueden resistir por mucho más. Exclamó un guardia VRL. Y si los Kaari logran sincronía total, la estación caerá. Elena miró los mapas tácticos, la distribución de humanos en la estación, las áreas de mayor vulnerabilidad. Una idea, loca, peligrosa, y profundamente humana, comenzó a tomar forma. Armenta, necesito que reúnas a todos los humanos disponibles. Vamos a dividirnos en células y movernos por los anillos externos. Armenta parpadeó. ¿Qué? Jefa, ¿van a dispersarse durante un ataque psiónico total? Eso es suicida. Es la única forma de romper su sincronía. Si nos quedamos juntos, nos doblan. Si nos dispersamos, nos convertimos en nodos de interferencia. Como lanzar un puñado de grava en una máquina de engranes finos. Armenta tragó saliva. Esto no va a gustarles a los médicos. Tampoco a mí, dijo Elena, con un destello irónico. Pero lo vamos a hacer.
La siguiente hora fue una danza caótica de estrategia y valentía. Los humanos se separaron en células tácticas, cada una con entrenamiento básico en protocolos psiónicos. Se movieron a través de corredores que temblaban, plataformas que se distorsionaban, y zonas donde la gravedad fluctuaba. Los Kaari enviaron proyecciones para detenerlos, pero la interferencia humana creó distorsiones, ráfagas de ruido cognitivo, recuerdos aleatorios, canciones, flashes traumáticos, que convertían cada ataque en un campo de batalla impredecible. Un grupo humano cantó a coro para mantener cohesión mental. Otro recitó poesía absurda. Armenta dirigió ejercicios respiratorios para mantener procesos cognitivos activos. Elena, moviéndose por el anillo medio, sintió en su mente las ondas Kaari tratando de infiltrarse. Como dedos helados tratando de abrir puertas que nunca se quedaban quietas. Porque así era el cerebro humano, una casa donde siempre se estaba moviendo muebles. Finalmente, llegaron al núcleo, la cámara psiónica primaria que los Kaari estaban usando como punto de anclaje para su asalto. Era un vacío oscuro, repleto de geometrías imposibles. En su centro, flotaba Kai-Tur. La presencia era insoportable para cualquier otra especie. Elena no retrocedió. Las figuras faceteadas del ser vibraron con ira contenida. Ustedes, no deberían existir. Tendrás que vivir con eso, respondió ella. O morir, si insistes. El Kaari lanzó un ataque psiónico directo. Elena sintió el impacto. Su cerebro ardía. Su cuerpo tembló. Y luego, algo en su mente se rompió. Pero no de miedo. Un recuerdo. El más inesperado. Su abuela en la cocina. Una canción vieja de su infancia. Un olor a pan dulce. El ruido se expandió como una onda. El Kaari gritó. No con voz humana, sino con un estallido de patrones fractales. Las células humanas, sintiendo el pulso emocional de Elena, se alinearon. No con precisión militar, sino con sincronía emocional. Elena dio un paso adelante. No puedes controlarnos. Y tampoco puedes rompernos. ¿Qué son? Somos humanos. Y somos un desastre hermoso. Y con ese caos, ese ruido, esa fuerza impredecible, Kai-Tur perdió coherencia psiónica. La onda Kaari colapsó. Toda la estación sintió el alivio. Y los Kaari se retiraron. No derrotados físicamente. Pero rota su certeza absoluta de dominio. Horas después, la estación Concordia yacía dañada, pero viva. Los delegados despertaban. Algunos lloraban al darse cuenta de que habían sobrevivido. Otros buscaban a los humanos, no con miedo esta vez, sino con un respeto silencioso. Lirvaen, aún débil, se acercó a Elena. La galaxia te debe la vida. Elena negó lentamente. Nos la debemos todos. Nadie sobrevivió solo. Lirvaen observó los restos del núcleo psiónico colapsado. Los Kaari jamás habían sido repelidos. ¿Qué dirán ahora? Elena respiró profundamente. Lo que quieran. Pero ya no podrán ignorarnos. Armenta llegó con un reporte, cubierto de hollín pero sonriendo. Jefa, es oficial. Los Kaari se retiraron. De verdad se retiraron. Tal vez, hizo una pausa, les dimos miedo. Elena suspiró con cansancio. Es un buen comienzo. Y en la estación, entre ruinas y luces intermitentes, nació una verdad nueva. La humanidad no era una especie menor. Era la única que podía mirar a los Kaari y decir no. Y sobrevivir para contarlo. La estación Concordia tardó días en estabilizarse. Los anillos exteriores quedaron llenos de fracturas estructurales, los generadores auxiliares funcionaban con sobrecarga, y cientos de delegados permanecían en observación médica por traumas psiónicos. Aún así, se respiraba algo extraño, serenidad. Habían sobrevivido. La humanidad había resistido.
Y lo más sorprendente, los Kaari se habían retirado. No había celebraciones ostentosas en la estación. No todavía. Se estaban contando pérdidas, reparando sistemas, consolando a especies que habían estado al borde del colapso mental. Pero en cada pasillo, en cada sala médica, cada vez que un delegado recuperaba la conciencia y veía a un humano caminar por ahí, su expresión cambiaba. No era temor. No era rechazo. Era respeto. Profundo. Silencioso. Innegable. Elena Márquez estaba exhausta. Físicamente, emocionalmente, psíquicamente. Sin embargo, caminaba con calma por el corredor oeste, mirando las luces recién restauradas que titilaban con tonos dorados. A su lado iba Lirvaen, aún con parches neurológicos pero ya en pie. Nunca imaginé que sobreviviría a un ataque directo de los Kaari, dijo la Salteri, con una luz tenue en su piel que reflejaba gratitud. Tampoco yo, admitió Elena. Si te soy sincera, todavía no entiendo por qué no nos pudieron romper. Lirvaen sonrió suavemente. Porque las mentes humanas son ríos. No siguen canales fijos como los nuestros. Se desbordan. Se desvían. Rompen diques. ¿Eso es un cumplido? Preguntó Elena con media sonrisa. Es reconocimiento, respondió ella. Y advertencia. Caminaron unos pasos más en silencio, escuchando el zumbido suave del sistema de soporte vital. El Consejo convocará una reunión extraordinaria, informó Lirvaen. No sobre la guerra. Sobre la defensa. Quieren que encabeces la Comisión de Resistencia Psiónica. Elena se detuvo. Yo. Demostraste que la humanidad no es solo inmune. Es un guardián potencial. Una anomalía protectora. Y nadie mejor que tú para asegurarse de que esa responsabilidad no se convierta en abuso. Elena cerró los ojos un instante. Sintió el peso del cansancio, pero también algo más, propósito. Cuando abrió los ojos, Lirvaen la observaba con un brillo cálido. El futuro del concordato acaba de cambiar, coronel Márquez. Y tú fuiste el punto de inflexión. Elena no respondió de inmediato. Miró por un ventanal cercano, la vista del espacio inundado por destellos de traficantes y naves de auxilio. El caos había pasado, pero el eco permanecía. Acepto, dijo al fin. Mientras sigamos recordando que somos más que ruido útil. Somos personas. No herramientas. Lirvaen inclinó la cabeza. Eso, coronel, es precisamente lo que temen los Kaari. Más tarde, Elena se reunió con Armenta en la plataforma de observación. Él tenía una taza de café sintético en la mano y una sonrisa cansada, pero genuina. Jefa, saludó. ¿Listos para la siguiente ronda de reuniones políticas? No. Pero toca, respondió ella. Armenta rió. Mire eso, señaló hacia un grupo de delegados de 3 especies. Cuando pasa un humano, bajan la voz como si estuviéramos hechos de antimateria. ¿Te molesta? Para nada. Le dio un sorbo al café. Creo que es la primera vez que les damos más miedo que ellos a nosotros. Elena observó la escena. Delegados conversando, otros ayudándose a caminar, médicos ajustando parches cognitivos, y en medio de todo, humanos moviéndose con paso firme, sirviendo como puentes, como apoyo, como símbolo. Algo en ese momento se sintió más grande que una simple victoria. No es miedo, corrigió ella suavemente. Es que por primera vez vieron quiénes somos. No perfectos. No invencibles. Solo, determinados. Armenta suspiró. ¿Cree que los Kaari regresen? Sí, respondió sin dudar. Ellos no aceptan perder. Pero esta vez vendrán con cuidado. Y nosotros, añadió Armenta, vendremos preparados. Elena sonrió. Una sonrisa pequeña, pero firme.
Y con ruido extra, bromeó. Ambos rieron, cansados pero vivos. Un mensaje holográfico se proyectó frente a ellos, enviado por la red interna del Consejo. Atención, formación del Comité Interespecies de Defensa Psiónica. La delegación humana ocupará la presidencia temporal. Se solicitará presencia del coronel Elena Márquez. Armenta levantó la ceja. Pues ahí está. Lo oficializaron. Elena respiró hondo. Entonces habrá que empezar a trabajar. Pero justo antes de irse, Elena volvió a mirar el espacio, como si pudiera ver más allá de la oscuridad estrellada. En la distancia, demasiado lejos para sensores convencionales, pero no para intuición humana, algo se movía. O tal vez era solo la idea de que los Kaari nunca dejaban una batalla sin estudiar el resultado. Volverán, dijo ella en voz baja. Y cuando lo hagan, no van a encontrar a la misma galaxia. Armenta sonrió. Que regresen. Nosotros traemos ruido. Elena sonrió también. Y juntos, se marcharon hacia las nuevas responsabilidades que el concordato les había confiado. If you want to see more stories in this universe, leave a like. Get early access by becoming a YouTube member.